Hermanos, nuestra iglesia se ha establecido como meta, como propósito hasta que Cristo venga, ser una iglesia de discípulos que hace otros discípulos para la gloria de Dios. A esto nos queremos dedicar el resto de nuestra existencia y nuestro peregrinar por la tierra. Por esa razón es que hemos servido la mesa, como ustedes han visto, a través de todo lo que hemos planeado. Y las predicaciones son fundamentales en el cumplimiento de este propósito. Por esa razón es que hace 15 días estuvimos predicando de llamados a ser discípulos del Señor, y hace 8 días predicamos sobre somos llamados a hacer discípulos del Señor. En esta mañana vamos a continuar en esta misma línea y en esta misma dinámica. Para esto quiero invitarle que vaya a su Biblia al libro de Éxodo. Vamos a hablar desde Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 14. Cuando lo tenga, por favor, ya sabe lo que hacemos, nos ponemos de pie y leemos la palabra de Dios juntos. Yo leo un versículo y usted lee el otro. Capítulo 3 de Éxodo, versículos 7 al 14. Yo leo el 7, usted el 8 y así hasta el 14. Perdóneme. Ya están las pantallas, creo. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Verso 8, por favor. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha llegado ante mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Entonces Moisés respondió: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Dijo Moisés a Dios: si voy a los hijos de Israel y les digo, Jehová, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros, me preguntarán, ¿cuál es su nombre? Entonces, ¿qué le responderé? Padre, te suplico en esta mañana que el tamaño de los milagros que hiciste para sacar de la esclavitud al pueblo de Israel, de Egipto, lo obres en esta mañana. Que haya un milagro sobrenatural operado por tu Espíritu Santo para que podamos comprender tu palabra y podamos obedecer tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, permítame darle un poquito de contexto. Gracias, princesa. Esta es la mejor ujier que tenemos en esta iglesia. Permítame darle un poquito de contexto. El libro de Éxodo, como lo mencioné hace algunas semanas, en una predicación anterior, el libro del Éxodo significa salida. Se le atribuye a Moisés como su autor. Y el libro de Éxodo se podría dividir en 3 partes principales. Capítulo 1 al 18, que le podríamos llamar el Dios que libera a su pueblo. Capítulos 19 al 24, que podríamos llamarlo el Dios que legisla sobre su pueblo. Y el capítulo 25 al 40, que se podría llamar el Dios que habita con su pueblo. O si usted quiere una división más sencilla, podría ser esta. Capítulo 1 al capítulo 18 podría llamarse sacando a Israel de Egipto. Y el capítulo 19 al capítulo 40, sacando a Egipto de Israel. De eso se trata el libro de Éxodo. 18 capítulos, sacando a Israel de Egipto,
y luego los otros 22 capítulos sacando a Egipto de Israel. Ahora, el contexto de nuestro pasaje más cercano. El libro de Éxodo ejemplifica la historia de la humanidad y tipifica también nuestra esclavitud al pecado. Moisés, como libertador, tipifica a Cristo como nuestro Salvador y nuestro libertador. Esta historia revela un Dios soberano que ha decidido revelarse y ha decidido relacionarse a través de un pacto. Este es un libro, el libro del Éxodo, es un libro lleno de esperanza. Es un libro que nos muestra el Evangelio. Podríamos decir que el libro del Éxodo es el Evangelio del Antiguo Testamento. En Éxodo vemos la intención del Señor de liberar a este pueblo del control de Faraón para llevarlo a adorar al único Dios verdadero. Esa es la tarea de Moisés. Sacarlos de allí para que puedan adorar a 3 días de camino al único Dios verdadero. Y nuestro pasaje de estudio empieza en el capítulo 1 con el relato cuando los 70 que salen de tierra de Canaán y llegan a Egipto, la familia de José, termina convirtiéndose en aproximadamente 2 millones de personas. Hay un cambio de Faraón, hay una sucesión de poder allí, y en medio de ese contexto nace Moisés, quien es salvado soberanamente de las aguas por la hija de Faraón. Moisés dura 40 años siendo formado en Egipto por la hija de Faraón, viviendo como hija de Faraón, pero a los 40 años de vida decide asesinar a un egipcio que estaba maltratando a un hebreo. Y muerto del susto, se va corriendo a los campos de Madián. Estando en los campos de Madián, con 80 años, el Señor se le aparece en una zarza ardiendo que no se consume y le habla. Ese es el capítulo 3, versículos 1 al 6 del libro de Éxodo. Y con esto nos introducimos entonces a nuestro texto de hoy. El título de esta predicación, para los que toman apuntes, es Instrumentos en las manos del Maestro. Y mi primer punto está en el verso 7 y 9. Un plan extraordinario. Un plan extraordinario. Y yo quisiera leerles el verso 7 y el verso 9. Quisiera hacerlo y quisiera llamar su atención sobre 2 textos, pero quiero hacerlo desde la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente dice así, verso 7. Luego el Señor dijo, he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos a causa de la angustia, de la crueldad de sus capataces. Escuche cómo cierra el verso 7 de la Nueva Traducción Viviente. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Verso 9. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de los egipcios. Yo quisiera hacerle notar a usted, a partir de esta traducción, la Nueva Traducción Viviente, 2 cosas que yo veo en el texto. 1, el texto empieza diciendo, he visto. Y lo segundo es, he oído. He visto la aflicción, he oído el clamor. Dicho sea de paso, hermanos, estamos delante de un Dios infinitamente bondadoso, amoroso, compasivo, misericordioso. Él es un Dios que ve y Él es un Dios que escucha. El Dios de la Biblia es un Dios que ve la opresión, es un Dios que ve el sufrimiento, es un Dios que ve el abuso, es un Dios que ve el dolor y ve la miseria que experimenta su pueblo allí, que experimenta el ser humano. Dios es un Dios que escucha, no solamente ve, sino es un Dios que escucha y escucha el clamor de aquellos que sufren. A mí me encanta cómo cierra el verso 7 de la Nueva Traducción Viviente, porque la frase final es esta, abro comillas, estoy al tanto de sus sufrimientos. Reina Valera dice, he conocido sus angustias.
Hermano, qué bello es escuchar esto de parte del Señor en este día. Qué bello es recordar que en medio de las miserias, del dolor, del sufrimiento y de las realidades que vive el ser humano hoy, tenemos un Dios que realmente escucha nuestro clamor y un Dios que ve y que conoce nuestras realidades. Saben, hermanos, es muy probable que inclusive usted en algún momento de su vida haya llegado a pensar que Dios no se interesa en usted, que Dios no se ocupa de sus necesidades, que Dios es indiferente a su dolor. De hecho, no sé si usted ha escuchado esto, pero ¿no es este precisamente el reclamo que hace mucha gente hoy? ¿Dónde está Dios en medio del sufrimiento? ¿Dónde está Dios en medio del abuso sexual? ¿Dónde está Dios en medio de aquel que es maltratado, de aquel que es abandonado? ¿Dónde está Dios en medio de los desastres naturales? No sé si alguno se ha llegado a preguntar lo siguiente: ¿dónde estaba Dios cuando a mí me pasó esto? ¿Dónde está Dios ahora que estoy viviendo esto? ¿Por qué no actuó? ¿Por qué no habló? ¿Por qué no hizo absolutamente nada? Hermano, el Dios nuestro es un Dios que ve y es un Dios que escucha. ¿Recuerdan ustedes dónde leímos que también hubo uno que vio y actuó a partir del dolor, a partir de las realidades difíciles de otros? ¿Se acuerdan de quién? Jesús, hace 8 días en la predicación de la semana anterior. Fue Jesús el que dijo hace 8 días en Mateo, capítulo 9, versículo 35, viendo la multitud. Es decir, Jesús, viendo la multitud, fue movido a compasión porque andaban como ovejas sin pastor. De eso se trató la prédica de la semana anterior. Así que en este caso se aplicaría perfectamente el dicho que dice: hijo de tigre sale pintado. De tal padre, tal hijo. Padre compasivo, Padre misericordioso, Padre que ve el dolor, que ve el sufrimiento, que ve lo que vive la gente. Hijo que ve el sufrimiento, que ve el dolor, que ve lo que pasa a la gente y cómo sufre el ser humano. Y de la misma manera que el Padre actuó, el Hijo actuó. Saben, hermanos, en esta semana un amigo de la iglesia me envió un video de un grupo secular que canta una canción que no tiene ninguna relación con el video, pero me lo envió por el video, porque en el video salía un niño que yo creo que debe tener por ahí unos 9 años, 10 años a lo sumo, con una cajita de dulces, una chacita, y se la pasa trabajando en la calle. Él me lo envió porque él sabe que eso era lo que yo hacía a los 10, 11 años en la calle. Tenía una chacita igual de dulces con mi tiranta y me movía por toda la ciudad, por toda la ciudad no, por todo el centro. Cuando él me envía esto, y yo recuerdo esta canción, me quebrantó porque me retrocedió 32 años atrás, de una vez. Y empecé a recordar muchas cosas de ese momento. Y caí en cuenta o recordé que en esos momentos, cuando trabajaba, cuando me robaban, cuando me golpeaban, cuando me sacaban de lugares, cuando me despreciaban, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando no podía jugar, cuando todos jugaban fútbol y yo no podía, cuando todos vivían su colegio tranquilamente, yo no podía porque yo iba a estudiar en la mañana de 6:30 a 12:30 y a la 1:30 salía a trabajar hasta las 10 de la noche, todos los días. Entonces yo no entendía por qué otros lo pueden hacer y yo no. Yo sentía que me han robado todo. Y yo recuerdo que mi sensación era: ¿dónde está Dios cada vez que me robaban? ¿Por qué Dios no hacía nada? ¿Por qué yo tengo que estar trabajando cuando debería estar? Dios no me escucha, a Dios no le importo, Dios no está atento a mi realidad. Y recuerdo que alguna vez, inclusive en un momento de ira y de rabia, salí y le grité a Dios y le reclamé su no existencia, reclamándole a Dios su no existencia, porque no estaba presente en mi vida. Ha pasado la vida, han pasado más de 30 años. Y ahora al mirar para atrás, cada momento que viví, desde que tengo uso de razón, yo puedo decir que el Dios de la Biblia ha estado presente en cada momento de mi vida.
que Él estuvo allí, que Él estuvo al tanto de mis necesidades, que Él no fue indiferente a mi dolor, que Él no fue indiferente a mi sufrimiento. Y yo quiero decirle en esta mañana a usted, que quizás su caso sea diferente al mío, pero es probable que usted haya vivido experiencias, situaciones, momentos difíciles, dolorosos, que tocaron su corazón y que quizás usted haya pensado que Dios no estaba atento, que Dios fue indiferente, que a Dios no le importó, que Dios no vio o que Dios no escuchó el clamor de su corazón en medio de su realidad. Yo quiero recordarle que Dios es un Dios que ve y es un Dios que escucha. En el tiempo de Moisés, el pueblo estaba llevando una terrible carga sobre él. Vivían en esclavitud, vivían en sufrimiento, vivían en angustia y en opresión permanente. Vivían en abuso y en maltrato por parte de los egipcios. Hermanos, yo quiero recordarle que hoy no es tan diferente nuestra realidad. Son muchas las personas que hoy ya no viven esclavas físicamente. Algunos sí, pero la mayoría no viven esclavos físicamente. Sin embargo, siguen esclavos del temor, siguen esclavos del dolor, siguen esclavos de las heridas del pasado, siguen esclavos de sus pérdidas, de su ansiedad, del rencor, del resentimiento, del orgullo, siguen esclavos de la falta de perdón, siguen esclavos de la rabia por lo que les pasó, o esclavos por aquello o por la rabia que les generó no poder haber hecho lo que querían hacer o no haber podido vivir la vida que querían vivir. Esclavos de la frustración, esclavos del pecado en todas sus facetas. Y como consecuencia siguen sufriendo, siguen en angustia permanente. Saben, hermanos, yo estoy convencido que el Señor no es ajeno a estas realidades, sino que quiere intervenir en ellas. Ahora yo quiero animarle que usted haya el verso 8. Dice el texto: por eso he descendido. En esta versión, ¿quién más descendió? Jesús. Usted tiene que aprender a mirar en el Antiguo Testamento a Cristo en todo lado, porque está presente en todo lado. Descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, para sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Una vez más, vemos que Jesús lo hizo y también lo hizo el Padre. No se quedaron en la compasión, sino que actuaron. Lo que vemos expresado en este versículo 8 del capítulo 3 es un extraordinario plan soberano y amoroso del Señor para cambiar la realidad del pueblo. Y si ustedes lo notan, básicamente el plan del Señor consistía en trasladarlos de la esclavitud a la libertad, de la opresión en Egipto al shalom, al bienestar en la tierra de Israel, en la tierra prometida. Hermano, ¿no se parece esto un poco a lo que el Señor sigue haciendo hoy? Su plan extraordinario sigue vigente hoy para nosotros. Él sigue trasladando personas de las tinieblas a la luz. Él sigue trasladando personas de la muerte a la vida, del llanto a la risa. Él sigue trasladando personas del rencor al perdón, del dolor a la alegría, de la enfermedad a la sanidad, del sufrimiento al bienestar y a la restauración, de la perdición a la salvación. De esto habló el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses capítulo 1 versículo 13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Hermanos, están acá y el Señor quiere llevarlos acá. Los sacó de muerte a vida, de esclavitud a libertad, de perdición a salvación, de las tinieblas a la luz, del dolor, el sufrimiento, a la paz, al shalom y al bienestar, hermanos. Es la tarea del Señor. Es el plan del Señor. El verso 8 nos dice que descendió para librarlos y trasladarlos a la tierra prometida. Saben, hermanos, esto se cumplió en Jesús. Él descendió para morir en la cruz y pagar el justo precio por nuestra libertad y trasladarnos
a su reino, al reino de su Hijo. Así que quiero decirle algo aquí a las personas que nos visitan, aquellos que apenas están llegando a la iglesia, que llevan poco tiempo o que vienen por primera vez en esta mañana. Yo quiero decirles que ustedes que están en algún tipo de esclavitud, el Señor quiere llevarlos de las tinieblas a su luz. Quiere sacarlos de la esclavitud y llevarlos a experimentar una nueva vida en Cristo. Ustedes están contenidos en este extraordinario plan del Señor. Pero también quiero decirle a la iglesia, a los hermanos que llevan años caminando con el Señor, a los que ya son discípulos de Jesús y llevan vida cristiana, es muy probable que al día de hoy, aun cuando han caminado años con el Señor, todavía sigan esclavos del temor, de la angustia, del sufrimiento, del dolor, de las heridas causadas, del resentimiento, de la falta de perdón. Yo quiero decirles en esta mañana que ustedes también están contenidos en esta declaración y en este plan extraordinario. El Señor quiere llevarnos a todos a experimentar su vida y su vida en abundancia. Una vida de paz, una vida de gozo, una vida de plenitud en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto nos lleva a mi segundo punto, un instrumento ordinario. La pregunta que surge allí es, ¿cómo va a llevar a cabo su plan? ¿Cómo va a sacarlos de Egipto? Él tiene que sacarlos de acá y ponerlos acá. ¿Cómo los va a sacar de Egipto y llevarlos a la tierra prometida? En esta versión, la Nueva Traducción Viviente dice, verso 10, capítulo 3, verso 10. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Yo quisiera que usted notara que usa la palabra envío. Es la misma palabra que usa Jesús en Mateo capítulo 10, versículo 1. Yo los envío a ustedes. Mire que el Evangelio y el plan del Señor y la gran comisión no empieza con Mateo 28. Desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis, la gran comisión fue dada a los hombres. La misma palabra. Ahora, ¿recuerdan ustedes que decíamos hace 8 días en la predicación de Mateo 9, que la respuesta a la oración de obreros para la mies fueron los mismos discípulos? ¿Sí o no? Ahora, la respuesta al clamor de los israelitas de ser liberados de la esclavitud de Egipto para ser llevados a la tierra prometida, ¿quién fue la respuesta? Dígalo. Moisés. A mí me encanta que esta versión lo personaliza y lo compromete. Tú lo harás, dijo el Señor. Yo quisiera que usted notara el estado de esclavitud en la que vivía el pueblo de Israel, agobiados, angustiados, desesperados, sufriendo, golpeados, maltratados, abusados. Dios los quiere sacar para que experimenten paz, salvación, libertad, etcétera, 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 etcétera. Y esto no lo dice el texto, esto es parte de mi ejercicio de imaginación cuando estudio la palabra. Yo me imagino al Señor hablando con Moisés allí en la zarza. Y yo me imagino al Señor diciéndole a Moisés, después de que se le revela en la zarza, ok Moisés, voy a sacar a este pueblo, he oído su clamor, he visto su dolor y yo quiero sacarlos de allí para que vayan a la tierra prometida. Y yo me imagino a Moisés, antes de que le diga a quién va a enviar, yo me imagino a Moisés diciendo en su mente, en su corazón, ¿y a quién enviará? ¿Quién será el instrumento? Yo me imagino a Moisés haciendo cuentas en la cabeza y diciendo, 2 millones de personas, testarudos como son, yo que los conozco. Y yo me imagino a Moisés armando el perfil de quien sería el instrumento. Para ese pueblo, uno diría, lo primero que necesitamos es un gerente de proyectos. Necesitamos un gerente de proyectos que nos organice esto con una maestría o una especialización en gerencia estratégica. Necesitamos algunos otros cursos adicionales en manejo de público, habilidades sociales con la gente. Tiene que tener el carisma de un líder, tiene que tener un buen vozarrón, porque en ese tiempo no había sonido para hablar, ¿sí o no? Tiene que tener alguna cosita por ahí de administración,
y de finanzas. Entonces yo me imagino a Moisés armando el perfil del instrumento. Y el Señor le dice, tú lo harás. La realidad es que Dios sí está interesado en seguir cambiando las realidades de la gente que está esclavizada para llevarlas a la libertad que Él quiere, porque Él ha visto, porque Él ha oído su clamor, porque Él ha visto su realidad y Dios quiere actuar y lo quiere hacer a través de instrumentos ordinarios, comunes y corrientes, como Moisés, como usted y como yo. Ahora, hermano querido, ¿esto qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con usted? Es sencillo, si no las ha cogido todavía. Somos, usted y yo, somos la respuesta del Señor a la necesidad, al dolor, al sufrimiento de las personas. La gente podrá salir de la esclavitud e ir a adorar al único Dios verdadero en la medida en que los instrumentos hagamos la tarea que nos corresponde. Hermano querido, si usted está viendo, porque sé que lo está viendo, yo sé que usted conoce personas o tiene personas a su alrededor, que usted ve su sufrimiento, que usted ve su dolor, que usted ve su angustia, su tristeza, su depresión, su resentimiento, que usted ha oído sus quejas y sus clamores, que usted ha oído lo que dicen y lo que buscan. Yo sé que usted conoce y ha visto personas esclavas de las drogas, esclavas del alcohol, esclavas de la infidelidad, esclavos de todo tipo de vicios, esclavos de ira, esclavos de los celos, esclavos de la depresión, de la enfermedad, del temor, de la falta de perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Y es posible que usted se pueda preguntar como Moisés, ¿quién será el instrumento? ¿Quién será el instrumento para mi jefe? ¿Quién será el instrumento para mi familia? ¿Quién será el instrumento para mis hijos? ¿Quién será el instrumento para mis compañeros en el colegio o en la universidad? ¿Quién será? Y yo le puedo decir, como le dijo Dios a Moisés, tú lo harás. 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 ¿Alguien quedó por fuera? ¿Saben, hermanos? Si usted sigue estudiando el contexto del pasaje, se va a dar cuenta que Moisés no salió corriendo. Ay, yo soy el instrumento, vamos a hacer el instrumento, vamos a coger lo que necesitamos para sacar al pueblo de Egipto. No. Lo primero que sacó Moisés fue su arsenal de excusas. Mire su arsenal. Verso 11 del capítulo 3. ¿Cuál fue la excusa? ¿Cuál es? ¿Cuál es la excusa? Pero ¿quién soy yo? Yo soy nada. Y efectivamente era nada. Fue alguien 40 años en Egipto. Pero el Señor tenía que sacarlo, a borrarle todo, sacarle todo Egipto de su corazón. Se lo llevó para el desierto 40 años. Era un don nadie. Pasó de ser un don alguien a ser un don nadie a los 80 años. Primera excusa, ¿quién soy yo? Yo no soy nada, yo no sé nada. Segunda excusa, verso 13. Resumido sería, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Capítulo 4, verso 1. Tercera excusa, no me van a creer. Y si no me creen, y si piensan que estoy loco, y si piensan que me volví evangélico, y si piensan que soy un fanático, y si me confunden con los testigos de Jehová, o me confunden con otros, ¿qué hago? O con los adventistas y esto. Cuarta excusa, verso 10. ¿Cuál es? No sé hablar. Es que yo soy de pocas palabras, a mí no me fluye, yo me vuelvo nada, yo me enredo, yo no sé hablar. Y el verso 13, ¿cuál es la otra excusa?
¿Ah? Esa es. Hay otros mejores. Hay otros mejores. O dicho de otra forma, envía a otro. Heme aquí, envíalo a él. ¿Es más o menos? Hermano, yo quiero hacer una pregunta. Ese es el arsenal de Moisés. Menos mal que no somos como Moisés. Menos mal que nosotros sí somos diferentes. Yo aquí escribí algunos de las excusas del arsenal nuestro. Si usted no está en ninguno de esos, tranquilo, después me da el dato y yo lo agrego a la prédica. Oiga las excusas que yo he escuchado. Es que no estoy preparado. Es que yo no estoy capacitado. Es que yo no sé tanta Biblia. Esta es buenísima. Es que estoy muy ocupado. Es que no tengo tiempo. Esta es espectacular. No. Es que una cosa es mi fe y otra cosa es mi vida. Una cosa es mi fe y la iglesia, otra cosa es mi trabajo, otra cosa es mi familia. A ver, separemos las cosas. Otra podría ser, tengo muchos problemas, no puedo con los míos para echarme más. O no sé si usted le ha pasado, cuando está usted, imagine usted esta escena, sin trabajo, sin plata, sin nada, y lo llama un amigo o un hermano de la iglesia a contarle que quedó sin trabajo, que no tiene nada, y usted está mal. Y entonces la excusa es, ¿qué le voy a decir? ¿No entiende? ¿Qué le voy a decir? Hay otra. ¿Qué les voy a dar? Otra, es que me da mucha vergüenza. Es que me da temor a la respuesta. Que no me crean, que no me vuelvan a hablar. Y esta, me falta fe. Me falta creer que Dios lo puede hacer. Etcétera. Y ponga todas las suyas, haga su lista. Hermanos, debemos reconocer que somos expertos en sacarle el cuerpo al llamado del Señor para participar de su plan extraordinario. Mientras preparaba esta predicación, vino a mi mente, yo espero que por el Señor, una imagen. Y yo tratando de imaginarme la iglesia en este sentido, cómo saca excusas, cómo le hace el quite al llamado del Señor. Y vino a mi mente Metris, Neo, el protagonista de Metris. Y hay una escena en Metris que a él le disparan, los que la han visto, el hombre con sus gafas, con su gabán, su cosa, y le disparan. ¿Y ustedes recuerdan la escena? Yo no la voy a hacer como él la hace, no puedo. No me da la edad. Pero le manda la bala y el hombre, ¿sí o no? Y le mandan otro, el tipo así. Y otro, hasta que llegue cae casi al piso. Así me imaginé yo muchos cristianos de nuestra iglesia. Hermano, lo necesitamos en Tunal. Necesitamos el de Nazaret. Estuvo cerca. Esa casi me pega. Necesitamos para los niños, uy, para los abuelos, uy, para los muchachos con problemas de drogas, uy. Y se esquivan, y esquivan, y esquivan. Hermano querido, muchos de ustedes parecen a Neo, esquivando los llamados del Señor a ser instrumentos en las manos del Señor. Yo quiero que usted se tome un tiempo para pensar y recordar cómo llegó usted a Cristo. ¿Qué instrumento utilizó Dios para sacarlo de la vida que vivía y lo llevó a la vida que vive ahora? ¿Qué instrumento usó el Señor? ¿Se le apareció un ángel? ¿El arcángel Miguel descendió de los cielos y le puso una escalera y usted lo vio y usted le creyó? ¿Se le apareció Jesús en persona? No. Dios utilizó personas, hombres y mujeres comunes y corrientes. Nosotros éramos esclavos del dolor, esclavos del resentimiento, de la ira, de la tristeza, del pecado, y el Señor nos liberó y nos llevó a una tierra prometida.
Nos llevó a una tierra donde empezamos a experimentar paz, gozo, sanidad, restauración, libertad, salvación. Lo hizo a través de su poder sobrenatural, como lo hizo para sacar al pueblo de Egipto. Lo hizo a través de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero hermano querido, debo recordarle que también lo hizo a través de instrumentos falibles, ordinarios, comunes y corrientes, pecadores como nosotros, que Él quiso usar y sigue usando hasta el día de hoy para que podamos experimentar toda la plenitud que tenemos en Cristo. Bendito sea el Señor por aquellos instrumentos que Él utilizó y sigue utilizando para nuestro beneficio. Es más, yo le quiero hacer una invitación. Traiga a su mente, por favor, por un momento, la persona que le compartió a usted de Cristo. Tráigala a su mente. Piensa en ese instrumento. Hermano, usted tiene una deuda de gratitud con esa persona. Para toda la vida. Piensa en aquellos instrumentos falibles, pecadores, que Dios usó para discipularle, para enseñarle, para caminar con usted, escuche bien, para caminar junto a usted la salida de Egipto, que no es fácil, y la llegada a la tierra prometida. Instrumentos ordinarios, comunes y corrientes que Él usa para nuestra salvación. Quiero animarle a que ore por ellos. Quiero animarle a que los llame, a que hoy mismo les mande un mensaje, les haga una llamada y les recuerde que usted está agradecido porque Dios los usó como instrumentos para su salvación y su transformación. Escuche esto, hermano. Si otros fueron instrumentos ordinarios para nuestro bien, nosotros tenemos que ser instrumentos ordinarios para el bien del otro. Hermano, este es el método de Dios. Usar hombres y mujeres ordinarios, comunes y corrientes, para una tarea extraordinaria. Él quiso colocar este maravilloso tesoro en vasos de barro, dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 7. Él quiere utilizar instrumentos como Pablo, Hechos 9:15. Ve por él, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre a los gentiles. Hermano, al Señor le ha placido que usted y yo, y no otros, seamos los instrumentos para sacar de la esclavitud a los perdidos y llevarlos a la salvación. Para que puedan adorar al único Dios verdadero y puedan experimentar la vida abundante que el Señor nos quiere dar. Esta mañana, cuando estábamos en la alabanza, en el primer servicio, estaba yo ahí atrás adorando al Señor y en un momento abrí mis ojos y tenía adelante a mi papá. Mi papá tiene 79 años, cumple este año. Ustedes conocen la historia de yo llego al Señor por el milagro de él. Mi papá al tiempo empieza a asistir a la iglesia conmigo y con mi mamá. Y yo quiero decirles que hasta el día de hoy mi papá viene. Él es juicioso para venir a la iglesia. Pero quiero decirles que mi papá no tuvo estudio. Mi papá nunca ha estudiado teología. Nunca ha hecho un discipulado formal. Como él tuvo aneurisma cerebral, infarto cerebral, ha tenido cantidad de enfermedades, él tiene dificultades, a veces para hablar, a veces para moverse. Él tiene dificultades para como entender ciertas cosas. Está limitado mentalmente, físicamente, para ciertas cosas. No tiene estudio, no tiene teología. Si yo le digo a él, papá, ¿usted sabe quién es Arminio? Pensará que estoy hablando a alguien de Armenia, porque a él no le interesan los temas teológicos. Ni Calvino, ni Arminio, ni Lutero, ni la doctrina de la salvación, nada de eso. Absolutamente nada. Pero me acordé esta mañana que cuando estábamos en la iglesia donde estuvimos, donde nacimos, siendo yo pastor, una vez llegué y me dice Estelita Perea, que algunos se acuerdan de ella, que era nuestra secretaria allí, me contó que mi papá cada rato le llegaba con una persona Estela. Me contó que mi papá, él se movía en el centro, toda la vida estuvo trabajando en el centro. Entonces mi papá, cuando hablaba con las personas, le contaban
que estaban enfermos, que tenían problemas económicos, familiares, él les decía, camine, los llevo allí a un lugar porque allí les pueden ayudar, pueden orar por usted. Y se los llevaba. Y en cualquier momento del día, a cualquier hora del día, timbraban en la iglesia y era mi papá con alguien. Y se los llevaba a Estela para que le orara. Hermano, si mi papá, con todos sus limitantes físicos, mentales, etcétera, 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 pudo ser un instrumento para bendición de otros, ¿qué excusa tiene usted para no serlo? Y por último, un recordatorio necesario. Yo quiero que usted note, por favor, que en el verso 11 Moisés hace una pregunta. ¿Quién soy yo, no? Y yo le hago una pregunta a usted. ¿Qué le respondió el Señor? ¿Le respondió quién era Él? ¿Cuál es la respuesta? Yo estaré contigo. ¿Sí o no? Es decir, hermano, seguramente alguien que hubiera hecho esa pregunta hoy hubiera dicho, hey, este es el momento de empoderarlo. ¿Me entienden? Señor, pero ¿quién soy yo? Entonces alguien podría haber dicho, Dios le dijo, tú eres el rinoceronte que necesitamos para esta tarea. Oh, tú fuiste formado en Egipto, tú eres un profesional, tú sabes varios idiomas, tú tienes habilidades sociales, tú sabes comunicarte, tú tienes liderazgo, todo está en ti, todo está en ti, saca el campeón que hay en ti. No es lo que le dijo el Señor. Señor, ¿quién soy yo? Es como si lo dejaran visto. ¿Sí? Señor, ¿quién soy yo? Para que me mandes 2 rayitas. Y cambia de tema como si nada. Yo estaré contigo. Ahora miren el verso 13, cuando pregunta, ¿y quién eres tú? ¿Qué responde? Yo soy el que soy. En otra versión, yo soy el Dios eterno, el autosuficiente, el todopoderoso. Yo no sé si usted está notando hacia dónde voy o hacia dónde va el texto. Hermano querido, el meollo del asunto aquí no es quiénes somos nosotros. El meollo del asunto no es quién es Moisés. El meollo del asunto no es quién es usted. El meollo del asunto aquí es quién es Dios. Por eso no importa, ni se desgasta en responderle, oh, tú eres un gigante. Todo está en ti. Todo está en ti. Todo lo puedes. No. Note por favor que en cada excusa de Moisés sale a relucir el carácter de Dios. La primera excusa, ¿quién soy yo? Yo estaré contigo. Segunda excusa, ¿pero quién eres tú? Yo soy el que soy. Tercera excusa, no me van a creer. ¿Y qué hace el Señor? ¿Dónde está la vara con este milagro? Y si no cree, haces este otro milagro. Cuarta excusa, Señor, no sé hablar. ¿Quién le dio la boca al hombre? Dijo el Señor. Ahora pues, ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Excusa 5. Manda por el que debes enviar, envía otro, ve. Ahora pues ve, capítulo 4, versículo 15. Yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Hermano, no importa quién sea o cómo está el instrumento, porque el plan extraordinario del Señor no depende del instrumento, sino de Dios. El instrumento por sí solo, aun con todo y que le funcione todo, no sirve para nada si no está en las manos del maestro. Y permítame recordar una ilustración que escuché hace muchos años. Abro comillas. Estaba golpeado y marcado, y el rematador en una subasta pensó que por su escaso valor no tenía sentido perder demasiado tiempo con ese viejo violín. Pero lo levantó con una sonrisa. ¿Cuánto dan, señores?, gritó. ¿Quién empezará a apostar por mí? $1. $1, alguien replicó.
Después, $2. Solo dos, $2. ¿Y quién da tres? $3 a la una, $3 a las dos, y van, pero no. Desde el fondo de la sala sale un hombre canoso, se adelantó y recogió el arco. Luego, después de quitar el polvo del violín y estirando las cuerdas flojas, las afinó y tocó una melodía pura y dulce con un coro de ángeles. Cesó la música y el rematador con voz silenciosa y baja dijo: ¿cuánto me dan por el viejo violín? Y lo levantó en alto con el arco. $1,000. ¿Y quién da dos? $2,000. ¿Y quién da tres? $3,000. $3,000 a la una, $3,000 a las dos, $3,000 a las tres. Fue vendido. La gente aplaudía, pero algunos decían: no entendemos bien, ¿qué cambió su valor? La respuesta no se hizo esperar: la mano del maestro. Hermano, deje de una vez por todas las excusas y póngase en las manos del Señor para ser un instrumento de salvación, de sanidad, de liberación, de restauración, de bendición para todos aquellos que sufren la esclavitud. Yo necesito recordarle lo que escuché alguna vez cuando apenas iba a comenzar el ministerio. Abro comillas: Dios nos llama a los capacitados, Él capacita a sus llamados. Todos los que estamos en este lugar, todos los que estamos en este lugar, somos la respuesta del Señor a la necesidad de todos los que sufren. Somos la respuesta a la necesidad de este mundo perdido. Él diseñó un extraordinario plan para salvar a la humanidad, y el instrumento fue Jesús en la cruz del Calvario. Él descendió, como dice Éxodo, murió en la cruz para sacarnos de nuestra esclavitud, de nuestro pecado, y llevarnos a una vida y vida en abundancia. Pero ahora nos ha pasado la posta a nosotros para continuar la tarea. Nosotros somos los instrumentos y debemos recordar en esta mañana que su plan extraordinario es usar hombres y mujeres ordinarios, porque estamos en las manos de un Dios extraordinario. Depende de Él. Tenemos el poder de Dios con nosotros. Tenemos su palabra. Tenemos su espíritu. Tenemos su presencia. No hay excusas para disponer nuestra vida, para trasladar a las personas de la esclavitud a la libertad. Tenemos a Cristo y tenemos su presencia. Él nos dará lo que hay que hablar en el momento justo. Mateo 28, verso 20b dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Conviértanse en instrumentos en las manos del Maestro para el bien de aquellos que están en esclavitud. Permítame terminar con esto. Hace como 15, 16 años, tenía yo 27 años, cuando quien fue mi pastor, Pastor Jaime Román, me llamó después de 4 años de no vernos a Medellín y me dijo: el Señor me ha mostrado que tú vas a ser el pastor de la iglesia. Y le dijimos: ok, pastor, vamos a orar y vamos a esperar que Dios nos confirme. Oramos con mi amor 4 meses, buscamos consejo y a los 4 meses tomamos la decisión. 10 de enero del año 2005 pasé mi carta de renuncia a la empresa para venirnos a pastorear aquí en Ibagué. Los que se acuerdan de esa época, la iglesia llevaba como 10 meses sin pastor. No había pastor en ese momento. A mí me ordenaron por teléfono para dirigir la iglesia. Aquí hay varios que estaban en esa época.
Y yo recuerdo que yo empecé a ser el pastor de esta iglesia por teléfono. Y yo parecía como el lobo, el cuento del lobo. Que si ya está el lobo, no, se está bañando. Porque se suponía que yo llegaba en ese mismo mes de enero, pero la empresa no me permitió renunciar sino hasta meses después, para dejar todo organizado. Entonces yo cada semana me llamaban, todos los fines de semana había todo tipo de problemas, agarrones, dificultades, personas en conflicto, quién predica, quién dirige. Yo desde Medellín manejaba todo, una cosa y otra, y cada semana le decían a la iglesia que la próxima semana ya viene el pastor. Y así era cada semana hasta abril. En febrero, finales de febrero, había tanto problema en esta iglesia. Había tanta gente que no quería que yo viniera. Entre otras cosas porque yo iba a pastorear a los que han sido mis líderes. Había gente que no le iba conmigo. Y entré en pánico. Vivía en un apartamentico en Medellín con mi amor. Llevábamos 1 año y pedazo de casados. Estábamos embarazados de Sofía. Yo tenía 27 años y entré en crisis una noche, después de haber renunciado a la empresa. Y me fui a llorar a una de las esquinas, de los cuartos que teníamos allá. A una de las baldosas. Y yo le decía al Señor, Señor, yo no he estudiado teología, ni siquiera me he leído toda la Biblia completa. Estoy recién casado. ¿Qué le voy a decir a las parejas que llevan años de matrimonio y tienen problemas? Si yo mismo apenas estoy empezando a ser esposo. ¿Qué le voy a decir a los padres que tienen problemas con sus hijos si yo no tengo hijos? ¿Cómo voy a dirigir una iglesia si nadie me ha capacitado? Yo no sé cómo se dirige una iglesia. ¿Cómo se casa una pareja? ¿Cómo se presenta un niño? ¿Cómo se bautiza un creyente? ¿Cómo se dirige un culto? ¿Cómo se dirigen ministerios? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo se maneja la parte administrativa de una iglesia? Yo no puedo, Señor. Yo no soy. Esto es una locura. Y le dije al Señor, tacho, me devuelvo, no me voy. Y estaba allí yo en ese momento hablando con el Señor. Le saqué todo mi arsenal de excusas para no venir. Y la palabra que el Señor me dio fue Romanos capítulo 9, versículo 24, 23, 24. Porque no es por el que quiere, ni es por el que corre, sino de Dios que tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Si eso se trata de los calificados, si el instrumento tiene que ser calificado, entonces, hermano, la tarea de sacar a la gente de la esclavitud y llevarla a la libertad se terminó, porque no la hay. ¿Quién es suficiente para un llamado como este? Han pasado 15 años. He hecho 2 estudios de teología. He casado más de 30, 40 parejas. He oficiado muchos sepelios, muchos bautismos, muchas cosas. Pero quiero decirles que todavía de vez en cuando vuelvo y me arrodillo delante del Señor y digo, Señor, yo no soy. Por amor a esas ovejas, envía por el que debes enviar, coloca a otro pastor, yo no soy. Y otra vez viene el Señor. No es por el que quiere, no es por el que corre, no es por el que tiene habilidades, no es por el que sabe. Es solo el que se pone en las manos del Señor, porque es Él, es su poder, es su gracia, es su misericordia, es Él el que lo hace. No importa el instrumento. Llegábamos a consejerías con mi amor, con parejas, y orábamos antes, Señor, ¿qué les vamos a decir? Y Él ha dicho en su palabra, yo colocaré las palabras en su boca y les diré lo que deben hablar. No hay ni una sola persona en este auditorio que no pueda ser usado como un instrumento
de bendición para la gloria de Dios y para el beneficio de tantos que necesitan que usted y yo nos levantemos. Oremos. Te invito a Un lugar llamado gracia, un taller del corazón, donde siempre está esperando Dios.